En este video vas a conocer cómo hacer tus pop-ups o ventanas emergentes en el sistema de 10 Minutes Website. Aquí estamos en tu panel de control y una vez aquí vas a ir aquí a la sección de Marketing. Luego vas a ir aquí al cuadro de Creador de Pop-up. Inmediatamente vas a ver esta pantalla en donde aquí verás el listado de los pop-ups que hayas creado. Pero para crear uno nuevo vas a hacer clic aquí en este botón que dice Create o Crear. E inmediatamente verás estas dos opciones de crear pop-up básico o basic pop-up o un pop-up con un objetivo específico. Primero vamos a ver este botón de basic pop-up o pop-up básico. Haz clic aquí. Aquí tendrás tres opciones. Un pop-up para promover una guía, un pop-up con un video o un pop-up con imagen. Vamos a hacer clic en el de promover una guía. Aquí en el de promover una guía, primero vas a ver las opciones de cómo se verá tu guía, los cuales de manera preestablecida van a ser para vendedores o para compradores. Aquí vas a elegir si es la de con formulario de compradores y de vendedores y vas a poner aquí un nombre con que lo vayas a identificar. Para caso de esta prueba vamos a colocar justamente prueba guía. Y una vez selecciones cuál deseas, haz clic en Next o Siguiente. Y aquí verás varios campos que deberás llenar. Deberás llenar el título del pop-up. Aquí puedes seleccionar el color de fondo, el texto del botón que quieres que diga, si quieres que diga download o puede también decir, por ejemplo, descarga. Y aquí vas a elegir el color del botón. Vamos a poner de prueba de nombre guía, de título, y hacemos clic en Next. Aquí en la página donde vas a ver los pop-ups, en el listado, vas a ver, aquí por ejemplo, esta de prueba guía, que es el que acabamos de crear, tu pop-up creado. Hacemos clic en View para que veas cómo va a quedar así de esta manera. Aquí en guía es donde vas a colocar el título que tú desees y se va a ver así. Tu cliente o tu lead va a colocar aquí su nombre, su teléfono, su correo electrónico y va a hacer clic en descarga y tú vas a obtener sus datos. Ahora pasemos a ver los siguientes pop-ups que tenemos para ti. Hacemos clic otra vez en crear. Vamos a hacer clic en Basic Pop-up. Y ahora veamos el de pop-up con video. Hacemos clic aquí y verás estas opciones. Tendrás para video con formulario o solo una redirección del video, como ves aquí en este ejemplo. Elige el que desees. Vamos a elegir este de video con formulario. Vamos a colocar aquí, como justamente aquí dice, prueba video. Vamos a poner prueba video form. Y haces clic aquí, colocas el nombre que tú desees y hacemos clic en siguiente o next. Una vez elegido, tendremos similar al pop-up que hicimos anteriormente, unos campos para llenar. Aquí es donde podrás colocar el video, el título del pop-up de video. Vamos a colocar video. Aquí el color de fondo. Aquí es donde deberás colocar el URL o enlace del video de YouTube con el que desees promocionar este pop-up. Y aquí los botones de texto. Una vez lo termines, haz clic en Next. Y vas a ver tu pop-up aquí en el listado de pop-ups que hayas creado. Ahora vamos a ver el de imágenes. Hacemos clic nuevamente en Create o Crear. Ya sabes que en este botón es donde podrás crear tu pop-up nuevo. Vamos nuevamente a Basic Pop-up porque vamos a ver el pop-up con imagen, que es bastante similar al pop-up de video. Hacemos clic aquí y tenemos, como vimos anteriormente, las dos opciones. Una con imagen y form y uno con imagen y redirect o redirección. Aquí colocamos del nombre de prueba, vamos a poner prueba imagen. Vamos a seleccionar esta, por ejemplo, de image form o de imagen con form y hacemos clic en next. Y aquí nuevamente tendrás los campos para llenar. Aquí para el título vamos a poner imagen. Aquí puedes seleccionar el color de fondo y aquí podrás subir la imagen que quieres que aparezca. Haces clic aquí y la seleccionarás, la subirás de tu computador. Aquí también puedes seleccionar qué quieres que diga el botón del texto, el texto del botón, perdón, y aquí el color del botón. Una vez tengas eso, haz clic en Next o Siguiente. Y como vimos anteriormente, vas a ver tu pop-up creado aquí. Ahora veamos la segunda opción para crear pop-ups con objetivo específico. Hacemos clic nuevamente aquí en Crear. Pero ahora vamos a ver los de objetivo específico. Y estos objetivos específicos no son más que tus propiedades o propiedades que quieras promocionar. Aquí están las propiedades en venta, propiedades en renta, preconstrucciones
y propiedades destacadas. Vamos a hacer el ejemplo primero con propiedades en venta. Aquí te aparecerán estos dos recuadros en donde vas a buscar la propiedad que desees promocionar en tu pop-up. Puedes buscarlo por ID de la gente. Aquí podrás colocar tu ID y la base de datos de propiedades al que pertenezca el ID. Haces clic en buscar y van a aparecer las propiedades. O también la puedes hacer aquí a través de la ubicación, precio mínimo, precio máximo y con la base de datos de propiedades. Para esta prueba vamos a hacer simplemente clic en buscar y te aparecerán aquí las propiedades que hayas buscado en estos filtros de búsqueda. Por ejemplo, aquí vamos a elegir una propiedad, vamos a elegir esta. Hacemos clic aquí en seleccionar y luego vamos al botón de siguiente. E inmediatamente te aparecerán los tres tipos de pop-ups con los que puedes ahora promocionar esa propiedad. Y estos tres tipos de pop-ups fueron los que vimos ya anteriormente. De promocionar guía, de video pop-up o de image pop-up o pop-up con imagen. Es decir, vas a hacer el mismo proceso que vimos anteriormente, pero con tu guía y se verá con tu guía. Por ejemplo, si hacemos clic en video pop-up, vamos a hacer clic aquí, ¿ves? Va a aparecer lo mismo. Aparecerá como quieres que aparezca el video. Vamos a poner nuevamente aquí prueba video propiedad. Hacemos clic en Next, seleccionamos este y nuevamente aquí podrás colocar el título del pop-up, el color de fondo, el URL del video y los demás campos que ya vimos con anterioridad. Hacemos clic en Next y lo vas a poder ver en tu listado de pop-ups. Si volvemos nuevamente a seleccionar el objetivo de venta, renta, preconstrucciones o propiedades destacadas, podemos probar con otro, podemos probar con preconstrucciones. Va a ser el mismo proceso, pero ahora con preconstrucciones. Es decir, hacemos clic aquí, vas a ver una lista de las preconstrucciones que estén asociadas a ti. Vamos a hacer clic en seleccionar esta, por ejemplo, hacer clic en Next o siguiente, y nuevamente te aparecerán promover una guía, promover un pop-up con video o pop-up con imagen. Es decir, el mismo paso, los pasos que ya vimos anteriormente, ¿ok? Y similar va a suceder con propiedades por renta y propiedades destacadas. Y de esta manera es como puedes crear pop-ups fácilmente en el sistema de 10 Minutes Website.